¿Qué puedo decir? En caso de que quieras tener acceso a un pedazo de mi mente y de la manera más clara posible, así es como veo las cosas. Que queramos destruir el anillo único no ha entrado aún en los sueños más oscuros que haya podido alimentar. En eso, como entenderéis, reside nuestra mayor fortuna y nuestra mayor esperanza. El Señor de los Anillos. Piensa en el gran éxito de un libro que J.R.R. Tolkien, su autor, describió como una obra fundamentalmente religiosa y católica. El Señor de los Anillos ha sido una fuente de inspiración para diversos medios como películas, libros, videojuegos, animación, escritura fantástica y música. Pero incluso antes de que la presencia del Señor de los Anillos se consolidase en nuestra cultura, fue votado como el mejor libro, además del más popular del siglo pasado en varias encuestas importantes. Está claro que hay algo en estas historias que llama nuestra atención. ¿Pero son estas historias algo más que simplemente fantasía y aventura? ¿Hay algo más profundo? ¿Algo que se esconde en el mundo de la Tierra Media? Hola, soy Joseph Pierce. Acompáñeme en una búsqueda para descubrir el significado católico del Señor de los Anillos. En una encuesta realizada en 1997 a más de 25.000 personas de toda Gran Bretaña, organizada por una importante cadena de televisión y una gran cadena de librerías, El Señor de los Anillos acabó en el primer puesto, recibiendo más de 5.000 votos, más de un quinto de todos los votos emitidos, y obteniendo 1.200 votos más que su rival más cercano, 1984, de George Orwell. En otra encuesta realizada por un importante periódico nacional de la época, El Señor de los Anillos volvió a triunfar como el mejor libro del siglo y Tolkien como el mejor autor por delante de George Orwell y Evelyn Waugh, en segundo y tercer lugar, respectivamente. En una tercera encuesta, la sociedad Frodo pidió a sus 50.000 miembros que nombraran sus libros favoritos de cualquier época. Más de 10.000 libros votaron y El Señor de los Anillos volvió a salir victorioso por delante incluso de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, que acabó en segundo lugar. Es sorprendente que en una época de creciente secularismo y anticristianismo, una obra fundamentalmente religiosa y católica fuese la más popular de la literatura, atrayendo a lectores y admiradores de todas las edades y credos. ¿A qué se debe su éxito? El secreto de su éxito reside en la forma en que la novela se hace eco de la verdadera historia en el corazón de la realidad. La verdadera historia es la historia de Dios, que se ha desarrollado durante millones de años. La historia de Dios se cuenta a lo largo de la historia. Su historia es la historia. Por lo tanto, todas las historias que reflejan de alguna manera la verdad esencial de la historia de Dios son, en sí mismas, historias reales que narran la buena noticia que Cristo trae al mundo. Para Tolkien, esta es la base de la comprensión sobre la verdad que se encuentra en las historias fantásticas. Fairy stories. La peculiar cualidad de la alegría en la fantasía exitosa puede así explicarse como un repentino vistazo a la realidad o verdad subyacente. No es sólo un consuelo para el dolor de este mundo, sino una satisfacción y una respuesta a la pregunta: ¿es cierto que en los finales felices, durante un breve momento, vemos un lejano destello o eco del Evangelio en el mundo real? Los evangelios contienen un cuento de hadas o una historia de mayor envergadura, que abarca toda la esencia de los cuentos de hadas.
contienen numerosas maravillas artísticas bellas y conmovedoras. Y entre ellas está la más grande y completa, el final feliz. Esta novela ha entrado en la historia y en el mundo primario. El deseo y la aspiración de la subcreación se han elevado a la plenitud de la creación. El nacimiento de Cristo es el giro alegre y el final feliz de la historia del hombre. La resurrección es el final feliz de la historia de la encarnación. Esta historia comienza y termina en la alegría. La consistencia interna de la realidad es superior. No existe ninguna historia en el mundo que los hombres deseasen que fuera verdad, ni ninguna que tantos hombres escépticos hayan aceptado como verdadera por sus propios méritos, puesto que su arte tiene el tono convincente del arte primario, de la creación. Rechazarla conduce a la tristeza o a la ira. En esencia, Tolkien, un católico fiel y practicante de toda la vida, está diciendo que Dios, como creador, ha tramado la historia más hermosa jamás contada en el tejido providencial de la historia. Además, dice que todas las grandes historias creadas por los hombres son de alguna manera un reflejo de esta única historia verdadera. El Señor de los Anillos es en sí mismo un reflejo de la historia de Cristo, como se ve en la forma en que Tolkien hace que el anillo sea destruido el 25 de marzo, fecha tanto de la Anunciación como de la Crucifixión, conectando así el anillo con el pecado que Cristo vence en su vida, muerte y resurrección. Cuando nos ponemos el anillo, cuando nos ponemos el pecado, nos excomulgamos del mundo de Dios, del mundo del bien, y entramos en el mundo de Satanás. Si elegimos el mal y permitimos que el pecado se convierta en un hábito, nos volvemos adictos a él. Se convierte en nuestro tesoro. Con el tiempo, nos parecemos cada vez menos a la buena persona o al buen hobbit que deberíamos ser y que nos hicieron ser para parecernos cada vez más a una parodia horrible y patética de lo que deberíamos ser. Dejamos de ser un hombre o un hobbit y nos convertimos cada vez más en un Gollum. Frodo, como portador del anillo, es la figura de Cristo, portavoz de la cruz, que lleva el pecado del mundo a través de Mordor, el Valle de la Muerte, hasta el Monte del Destino o Gólgota. No es casualidad que Frodo y la comunidad del Anillo salgan de Rivendell el 25 de diciembre, día de Navidad, y que Frodo y Sam lleguen al Monte del Destino el 25 de marzo. Viernes Santo. El viaje de Frodo desde Rivendell hasta el Monte del Destino está, pues, relacionado simbólicamente con la vida de Cristo. ¿Y tú cómo sabes mi nombre?, preguntó Frodo. Sabemos muchas cosas, dijeron los elfos. Te vimos a menudo con Bilbo, aunque tú no nos vieras. ¿Quiénes sois? ¿Quién es vuestro señor?, preguntó Frodo. Me llamo Gildor, respondió el jefe, el primero que lo había saludado. Gildor Inglorion de la casa de Finrod. Somos desterrados. La mayoría de nosotros ha partido hace tiempo, y ahora no hacemos otra cosa que demorarnos un poco antes de cruzar las grandes aguas. Pero algunos viven aún en paz en Rivendell. Vamos, Frodo. Dinos qué haces, pues vemos sobre ti una sombra de miedo. Upon you. Centrémonos ahora en los elfos. ¿Qué significado tienen los elfos teniendo en cuenta que El Señor de los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica? El arte se encuentra en una carta que Tolkien escribió en abril de 1956, en la que contestaba a un corresponsal que le había preguntado si El Señor de los Anillos era una alegoría del poder atómico. Por supuesto que mi historia no es una alegoría del poder atómico, sino del poder ejercido para la dominación.
Sin embargo, no creo que ni siquiera el poder o la dominación sean el verdadero núcleo de mi historia. El verdadero tema es para mí mucho más permanente y difícil: la muerte y la inmortalidad. La primera dimensión temática del poder usurpado para la dominación es bastante fácil de discernir. Podemos ver de forma clara y evidente que Sauron y Saruman son usurpadores que buscan subrogar al verdadero y virtuoso pueblo de la Tierra Media a su propia voluntad, maliciosa y ávida de poder. Pero ¿qué hay del tema más importante en la historia? ¿Qué pasa con la muerte y la inmortalidad? Su significado más profundo se puede desglosar en otra carta en la que Tolkien afirma que, como cristiano que cree en la caída, ve la historia como una larga derrota con solo ocasionales atisbos de victoria final. Of final victory. En realidad soy cristiano, y de hecho, católico romano, por lo que no espero que la historia sea otra cosa que una larga derrota. Aunque contenga, y una leyenda puede contener de forma más clara y conmovedora, algunas muestras o atisbos de la victoria final. ¿Qué quiere decir Tolkien con la larga derrota? Quiere decir que vivimos en un cosmos caído en el que el mal no puede ser derrotado definitivamente a este lado del cielo. La victoria final sobre el mal no se encuentra en este mundo, sino en el próximo, o al menos, si está en este mundo, se encuentra en la llegada de Cristo al final de los tiempos. Y sin embargo, debemos recordar que Tolkien insiste mucho en que, incluso en medio de la larga derrota, siempre hubo atisbos de la victoria final. El cristiano sabe que al final el bien triunfará. Pero mientras tanto, en este mundo caído en el que vivimos, toda la historia humana es una lucha permanente y recurrente contra el mal, que es aparentemente inconquistable. Si el mal es destruido, si el mal es derrotado, vuelve a aparecer, vuelve a crecer como un hongo. Forma parte del tejido mismo del cosmos caído y roto en el que vivimos. Tolkien entiende esto tan bien que en otra de sus historias habla de todo el mundo, de toda la Tierra Media, como el Anillo de Morgoth. Morgoth es otro nombre para Satanás. En otras palabras, el camino único está bajo la influencia ilimitada de Morgoth. Se ha roto. Y sin embargo, por supuesto, la victoria final de Dios y la derrota final del mal están aseguradas en última instancia. ¿Pero qué tiene que ver toda esta historia de la larga derrota con el tema de la muerte y la inmortalidad en El Señor de los Anillos al que se refiere Tolkien? La respuesta se encuentra en las palabras de Galadriel, a quien Tolkien describió como la más poderosa y justa de todos los elfos que quedaban en la Tierra Media. In Middle-earth. El señor de Galadriel es considerado el más sabio de los elfos de la Tierra Media y un dador de regalos más allá del poder de los reyes. Ha vivido en reposo desde el amanecer del día, y yo he vivido con él años incontables, pues antes de la caída de Nargothrond o Gondolin, había pasado por las montañas, y juntos a través de las edades del mundo hemos luchado la larga derrota. Nótese cómo Galadriel utiliza la misma frase que Tolkien, la larga derrota. Dice que ella y su marido, Celeborn, llevan siglos luchando contra la larga derrota. Piénsalo. Los elfos no mueren. Los elfos son inmortales. Viven durante siglos y siglos y siglos, durante miles de años. ¿Qué significa eso? Significa que se pasan la vida luchando contra un mal que no puede ser derrotado.
están luchando contra la larga derrota. Así que la experiencia de la inmortalidad, su inmortalidad, es experimentar la larga derrota durante milenios, durante miles de años. ¿Y en qué los convierte esto? Los elfos, por supuesto, son muy sabios. Si una criatura vive 1000 años, lo normal sería que aumentase su sabiduría. Los elfos, por ende, poseen esa sabiduría que viene con siglos de experiencia. Pero el otro aspecto de los elfos es que están exiliados. Los elfos se sienten exiliados dentro del mundo, como si estuvieran atrapados. Están cerca de él porque lo conocen desde hace miles de años, pero no es su verdadero hogar. Muchas de las canciones élficas que adornan El Señor de los Anillos y otras partes de El Legendarium de Tolkien le recuerdan a los católicos a la oración, la famosa y maravillosa oración, Salve Regina, porque los elfos son pobres niños desterrados, atrapados en el tiempo, atrapados en la larga derrota, atrapados en un valle de lágrimas, pobres niños desterrados en un valle de lágrimas. Elbereth Gilthonian Silivren Penamirian Omen Alaglarelenam Nacharet Palandirian O Galath Raminen Ora Vanuilo Ledlina Thonefaya Sinefairon. En este hermoso himno élfico en el que los elfos están exiliados a este lado del océano de la vida, mirando con nostalgia hacia su verdadero hogar en el místico oeste y pronunciando las palabras «A ti clamo ahora, bajo la sombra de la muerte», oímos ecos lejanos pero inconfundibles de la oración a la Virgen María. Blessed Virgin. Podríamos hacer incluso un juego de palabras. Cuando rezo la Salve Regina, prefiero decir velo de lágrimas en lugar de valle de lágrimas, porque la palabra valle puede tener dos significados. Si digo valle, V-A-L-L-E, un valle de lágrimas sería el significado literal, pero por otro lado, si lo cambio por la palabra velo, V-E-L-O, tenemos un velo de lágrimas, refiriéndose a que en esta vida no podemos ver más allá de la larga derrota debido al velo de lágrimas, el velo del sufrimiento, el velo de la muerte que tenemos ante nuestros ojos. Esta miopía, esta falta de visión, este velo que oscurece nuestra visión, es una parte integral e inevitable de la vida en este cosmos en el que solo vemos a través de un cristal oscuro. Aunque los elfos son inmortales y han adquirido una gran sabiduría a través de su inmortalidad, viven en la larga derrota, en el valle de lágrimas, y como tal no pueden ver más allá del velo de la perdición y el mundo de las tinieblas. Por el contrario, la plenitud de la providencia solo debe verse en la eternidad, no en el tiempo. Los elfos están atrapados en el tiempo y por lo tanto son prisioneros de la limitada perspectiva que éste les proporciona. Los elfos son inmortales. Sin embargo, recuerda que Tolkien dice que por encima de todo, El Señor de los Anillos se centra en el tema de la muerte y la inmortalidad, mientras que el papel de los elfos en El Señor de los Anillos implica la presencia de la inmortalidad, los que no mueren, el papel de los hombres implica la presencia de la muerte. En el famoso verso con el que se abre El Señor de los Anillos leemos 9 para los hombres mortales condenados a morir. Las letras son élficas, pertenecientes a una lengua antigua, pero la lengua, que no pronunciaré aquí, es de Mordor. Aproximadamente, esta sería la traducción a nuestra lengua.
3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo. 7 para los señores enanos en palacios de piedra. 9 para los hombres mortales condenados a morir. 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro de la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. 1 anillo para gobernarlos a todos. 1 anillo para encontrarlos. 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. No. 9 para los hombres mortales condenados a morir. No conozco ningún otro verso de la poesía inglesa en la que la palabra muerte aparezca tan a menudo. Veamos de nuevo esa línea. 9 por mortal. Muerte, hombres, muerte. Condenados, muerte. Morir, muerte. Lo que nos define como hombres es la muerte. Ahora, dentro del contexto del dinamismo del Señor de los Anillos, es muy evidente que el tema de la muerte y la inmortalidad en la historia nos permite ver que la inmortalidad no es lo mismo que la eternidad. Aunque las dos palabras se confunden a menudo, son muy diferentes. La inmortalidad es vivir en este mundo, en esta larga derrota, y no morir nunca. Es estar atrapado como Galadriel en la larga derrota durante siglos. La eternidad, en cambio, está más allá del tiempo y de toda la oscuridad y el sufrimiento de la larga derrota. Es estar en la presencia eterna de Dios, suponiendo, por supuesto, que evitemos el infierno. Así que la eternidad es estar más allá del tiempo, y la inmortalidad es estar atrapado en él. Los elfos no mueren como los hombres. Viven durante las edades del mundo en la larga derrota. Y por eso los elfos, atrapados en el tiempo por su inmortalidad, comprenden que la muerte es un regalo de Ilúvatar al hombre. Un regalo de Dios al hombre. Ahora bien, esto podría ser visto como un punto teológicamente controvertido. Sabemos, por supuesto, que la muerte es una consecuencia de la caída. Si Adán y Eva no hubieran caído, la muerte no habría entrado en el cosmos, convirtiendo el paraíso en la larga derrota. Pero pensemos en ello. Los grandes teólogos cristianos, desde San Agustín hasta C.S. Lewis, hablan de la felicidad de la caída en la frase Felix peccatum Adem, o feliz culpa de Adán. ¿Por qué? Porque aunque Adán y Eva pecaron, y aunque la muerte sea consecuencia de ese pecado, Dios no es superado por Satanás ni por Adán y Eva. Él existe en la eternidad, y adelantó desde el principio lo que iba a suceder, y que de ello saldría algo más grande. Sin el pensamiento feliz de Adán, no tendríamos el final feliz de la redención que viene de Cristo. Esto es teología profunda, y es teología profunda que Tolkien conocía muy bien. En el Silmarillion, Dios, o Ilúvatar, le dice a Melkor o a Satanás que no existe discordia que Satanás pueda tejer en la gran música que Dios mismo no convierta en algo más grande y mucho más bello de lo que Satanás podría imaginar. Ever imagine. Entonces habló Ilúvatar y dijo: Poderosos son los Ainur, y el más poderoso entre ellos es Melkor. Mas para que sepa él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar, aquellas cosas que habéis cantado os las mostraré, para que veáis lo que habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que no se puede tocar ningún tema que no tenga su fuente más profunda en mí, ni que pueda alterar la música a mi pesar, porque el que intente esto no será más que mi instrumento en la invención de cosas más maravillosas que él mismo no ha imaginado. Así que los elfos, atrapados en cuerpos inmortales, perciben la muerte como un regalo para el hombre. No saben a dónde va el hombre tras la muerte, no tienen ni idea, pero saben que va a alguna parte.
Una cosa que sabemos sobre la Tierra Media y el Señor de los Anillos es que no había ateos. Todo el mundo sirve al diablo o sirve a Dios, o se debate entre ambos, pero no hay ateísmo. Los elfos no son ateos. Han vivido miles de años, conocen la larga derrota, son demasiado inteligentes, demasiado sabios para ser ateos. No saben lo que le ocurre al hombre después de morir, pero pase lo que pase, saben que se ha ido a algún lugar más allá de su alcance, más allá de las garras de la larga derrota. Quizá la muerte del hombre sea para los elfos ese atisbo de victoria final del que habla Tolkien. Nueve para los hombres mortales condenados a morir. En lo más profundo, El Señor de los Anillos es un memento mori, un recordatorio de la muerte que en el arte católico siempre cumple el propósito de recordarnos las 4 últimas cosas: la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Podemos ver paralelismos con la Divina Comedia de Dante. Mientras que Tolkien tiene el memento mori en el corazón mismo de la historia, en el contraste entre la muerte y la inmortalidad, Dante en la Divina Comedia se tiene a sí mismo dentro de la historia en una crisis existencial, recordando la muerte, descendiendo al infierno y luego previendo las consecuencias del pecado, convirtiéndose en un alma arrepentida, subiendo al monte purgatorio, siendo eximido de sus pecados y obteniendo una visión del cielo. En Shakespeare, el memento mori está presente en muchas de sus obras, aunque quizás de forma más notable en Hamlet, donde la famosa escena del cementerio es quizás el memento mori más memorable de toda la literatura. T.S. Eliot, en su famoso poema La tierra baldía, proclama que nos mostrará el miedo en un puñado de polvo, instándonos a mirarnos a nosotros mismos y a contemplar nuestra mortalidad. En Retorno a Bryce Heath de Evelyn Waugh, una de las 2 prostitutas que Charles y Sebastián conocen en un burdel se llama The Skull o Death's Head, un recordatorio de la muerte por el pecado mortal. Por lo tanto, Tolkien, en el empleo de la muerte y la inmortalidad en su historia como un memento mori, no hace más que seguir el enfoque consagrado por los escritores católicos a lo largo de los siglos, recordándonos una vez más que El Señor de los Anillos es una obra fundamentalmente religiosa y católica. Teniendo en cuenta que todos somos mortales y estamos condenados a morir, podemos ver cómo el tema de la muerte y la inmortalidad nos permite vernos a nosotros mismos en la historia. Sin embargo, esta no es la única forma en que Tolkien nos muestra a nosotros mismos. Consideremos ahora cómo los hobbits, Boromir, Faramir y Gollum, representan cada uno de ellos la figura del hombre común, es decir, cómo cada uno de estos personajes nos representa de diversas maneras. Yo soy, de hecho, un hobbit. En todo salvo en la estatura. Me gustan los jardines, los árboles y las tierras cultivadas sin recurrir a las máquinas. Fumo en pipa. Me gusta la buena comida sencilla sin refrigerar, pero detesto la cocina francesa. En una época sombría como esta me encantan los chalecos de fantasía y hasta me atrevo a llevarlos. Me encantan las setas que se recogen en el campo. Tengo un sentido del humor muy sencillo, tedioso incluso para los críticos que me aprecian. Me acuesto tarde y me levanto tarde siempre que sea posible. No viajo mucho. A menudo se dice que el arte es el espejo de la vida. Refleja la vida. Y es por eso que el arte es real y que la ficción es verdadera. Tolkien creía que el arte, el mito y la historia son formas de mostrarnos la realidad, de mostrarnos a nosotros mismos, y por tanto de sostener el espejo para conocernos mejor. Siendo así, no debe sorprendernos que dentro del Señor de los Anillos haya varios personajes que surgen como figuras del hombre común, es decir, figuras que nos representan. Estas adoptan diversas formas. Frodo es quizás la figura de hombre común más obvia,
además de ser la figura de Cristo. Recordemos que como portador de la cruz del pecado, desde Rivendell el día de Navidad hasta el Monte del Destino el Viernes Santo, el viaje de Frodo es paralelo a la vida de Cristo. Sin embargo, aunque Frodo es un portador de la cruz, es también una figura del hombre común, porque cada uno de nosotros está llamado a cargar con su cruz y seguir a Cristo. El viaje de Frodo puede verse como nuestro viaje, de forma que, igual que nosotros, comienza como un niño. Comienza en la inmadurez, comienza en la ignorancia en la comarca y termina en el proceso de crecer a través de un recorrido de crecimiento en la sabiduría hasta llegar a una posición de madurez en cuanto a la consecución de la virtud como fruto de la experiencia. Esto depende, por supuesto, de la comprensión cristiana de la vida. La vida es en sí misma una peregrinación de gracia en la que estamos llamados a llevar nuestra cruz y seguir a Cristo. Estamos llamados a ser portadores del anillo tal y como estamos llamados a llevar nuestras cruces. Se supone que todos aprendemos de nuestro sufrimiento. El sufrimiento es algo que nos enseña. Sin embargo, dependiendo de cómo respondamos a la lección que nos enseña, puede ayudarnos a crecer en sabiduría o puede amargarnos. Puede enderezarnos o volvernos retorcidos. Lo que haga depende de la respuesta que le demos. Si somos las víctimas, si esa es la palabra correcta de sufrimiento, y nos resentimos, nos enfadamos con él, deseamos que no haya sucedido y culpamos a Dios o a nuestro vecino o a alguien más por nuestro sufrimiento. Entonces puede ser lo que nos tuerza. Si, por el contrario, abrazamos el sufrimiento, aceptamos la cruz como se supone que debemos hacerlo y asumimos el sufrimiento, entonces éste nos ennoblece y nos permite crecer en sabiduría y virtud. Recordemos que Frodo comienza rechazando el sufrimiento por no querer el anillo, por no querer la carga, por no querer una aventura, por querer quedarse solo en la comarca con sus amigos. De todos modos, dijo Frodo, aunque Bilbo no haya matado a Gollum, yo hubiese preferido que no se quedara con el anillo. Desearía que nunca lo hubiese encontrado y querría no tenerlo ahora. ¿Por qué permites que lo conserve? ¿Por qué no me obligas a deshacerme de él o a destruirlo? Quiero destruirlo de veras, exclamó Frodo. O que lo destruyan. No estoy hecho para empresas peligrosas. Hubiese preferido no haberlo visto nunca. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido? A pesar de su reticencia inicial y de su deseo de evitar el sufrimiento, Frodo aprende a asumir la carga que se le ha impuesto. Poco a poco, al aceptar el anillo, al aceptar la responsabilidad, al aceptar el sufrimiento, Frodo crece en sabiduría y virtud. Lleva su cruz igual que Cristo, igual que nosotros también estamos llamados a hacerlo. Así que en esto hay una síntesis entre Frodo como figura de la búsqueda y Frodo como figura del hombre común. Otra figura que emerge como figura del hombre común en El Señor de los Anillos es el personaje de Samwise Gamgee. Tolkien dijo que el personaje de Samwise Gamgee se basó en su propio soldado, es decir, su propio sirviente durante la Primera Guerra Mundial. Cada oficial por encima de cierto rango en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial tenía su propio soldado raso como sirviente personal, y Tolkien estaba tan impresionado por el hecho de que su propio sirviente fuera superior a él en muchos aspectos, moralmente y en términos de valor, que basó el personaje de Samwise Gamgee en ese soldado. Mi Sam Gamgee es un reflejo del soldado inglés,
del soldado raso y de los soldados que conocí en la guerra de 1914. Reconocí que es tan superior a mí. Si el personaje de Samwise Gamgee se basa en el soldado de Tolkien, su sirviente durante la Primera Guerra Mundial, se puede ver como la figura de un soldado raso ordinario. Sin embargo, partiendo de que Frodo es una figura de Cristo, Sam es el fiel seguidor. Puede verse como un representante, como un símbolo del cristiano fiel que sigue a Cristo hasta Mordor, el Valle de la Muerte, sufriendo hasta la propia muerte, hasta el Monte del Destino. Y como tal, es un símbolo de lo que debe ser un verdadero y buen cristiano. Si Frodo y Sam pueden ser vistos como figuras del hombre cotidiano, hay que subrayar, sin embargo, que el personaje de Boromir es probablemente la figura del hombre común más obvia y poderosa en El Señor de los Anillos. Hay varias razones para ello. En primer lugar, Boromir es el único hombre de la comunidad. Aragorn no representa la humanidad en la comunidad, sino la realeza. Es el verdadero rey que regresa para reclamar su reino. Boromir es, por tanto, el único representante de la humanidad. Recuerda que la Comunidad del Anillo, que parte de Rivendell el día de Navidad, el 25 de diciembre, está formada por 4 hobbits, un rey, un mago, un elfo, un enano y un hombre. Solo hay un hombre, y ese hombre es Boromir. Claramente, él es quien nos representa en la comunidad. Esto es algo desconcertante, porque Boromir es el que traiciona a la comunidad. Es el que intenta robar el anillo a Frodo. Él es el traidor. Él es quien cree que el bien justifica los medios. To a good end. Ah, el anillo, dijo Boromir y se le encendieron los ojos. El anillo. ¿No es un extraño destino tener que sobrellevar tantos miedos y recelos por una cosa tan pequeña? Una cosa tan pequeña. Y yo solo la vi un instante en la casa de Elrond. ¿No podría echarle otra mirada? Frodo alzó la cabeza. El corazón se le había helado de pronto. Había alcanzado a ver el extraño resplandor en los ojos de Boromir, aunque la expresión de la cara era una amable y amistosa. «Es mejor que permanezca oculto», respondió. «Como quieras, no me importa», dijo Boromir. «Pero no puedo hablarte de ese anillo. Parece que solo pensaras en el poder que podría alcanzar en manos del enemigo, en los malos usos del anillo y no en los buenos. El mundo cambia, dices, Minas Tirith caerá si el anillo no desaparece. ¿Pero por qué? Así será si lo tiene el enemigo, pero no si lo tenemos nosotros». «¿No estuviste en el concilio?», respondió Frodo. «No podemos utilizarlo y lo que consigues con él se desbarata en mal». Boromir se incorporó y se puso a caminar impacientemente. «Sí, ya conozco la cantinela. Gandalf, Elrond, todos te dijeron lo mismo y tú lo repites. No buscamos el poder de los señores magos, solo fuerza para defendernos, fuerza para una causa justa. Y mira, en nuestro aprieto, la casualidad trae a la luz el anillo de poder. Es un regalo para los enemigos de Mordor. Seríamos insensatos si no utilizáramos contra el enemigo ese mismo poder». Está claro que Boromir quiere utilizar el anillo para un buen fin. Quiere salvar a su pueblo con él, a su propio pueblo. Su patria, Minas Tirith, está a punto de ser destruida por la fuerza de Mordor, y un enemigo ciertamente malvado que propugna la cultura de la muerte y está dirigido por Sauron, el mayor siervo de Satanás. ¿Por qué alguien trataría de destruir el anillo, un arma de destrucción masiva? ¿Por qué no usarlo contra el enemigo? ¿Por qué no usar el anillo para salvar a su pueblo de Satán? Y sin embargo, los sabios saben que si usas medios malos para un fin bueno, te conviertes en malo. Y si te conviertes en malvado, tu buena causa no triunfa, sino que pierde. Gandalf lo sabe. Frodo lo sabe. Elrond lo sabe.
Los sabios lo saben. Boromir carece de esta sabiduría. Por mucho que sea un fracaso en algunos aspectos, por mucho que nos represente y por mucho que esto deba mortificarnos, también está arrepentido de su pecado. Se arrepiente. Como tal, su muerte es paradójicamente una victoria. Hace una buena confesión, según lo que la Iglesia Católica entiende por confesión sacramental. Se requieren 3 actos por parte del penitente para ser absuelto de sus pecados en el sacramento de la penitencia. El primero es la contrición, sentir dolor por los pecados cometidos. La segunda es hacer una revelación completa de los pecados, la parte de la confesión real. Y la tercera parte es la satisfacción, el acto de penitencia, hacer algo para reparar el mal que hemos hecho y sus consecuencias. Ahora veamos la muerte de Boromir. Boromir's death. A una milla quizá de Parth Galen, en un pequeño claro no lejos del lago, encontró a Boromir. Estaba sentado de espaldas contra un árbol grande y parecía descansar. Pero Aragorn vio que estaba atravesado por muchas flechas coloreadas de negro. Sostenía aún la espada en la mano, pero se le había roto cerca de la empuñadura. Su cuerno, partido en 2, estaba a su lado. En el suelo y alrededor yacían muchos orcos. Aragorn se arrodilló junto a él. Boromir abrió los ojos y trató de hablar. Al final salieron unas palabras lentamente. Intenté quitarle el anillo a Frodo, dijo. Lo siento. He pagado. Echó una ojeada a los enemigos caídos. 20 por lo menos estaban tendidos allí. Partieron, los medianos se los llevaron, los orcos. Creo que no están muertos, los orcos los maniataron. Hizo una pausa y se le cerraron los ojos cansados. Al cabo de un momento habló otra vez. Adiós, Aragorn. Ve a Minas Tirith y salva a mi pueblo. Yo he fracasado. No, dijo Aragorn, tomándole la mano y besándole la frente. Has vencido. Pocos hombres pueden reclamar una victoria semejante. Descansa en paz. Minas Tirith no caerá. Boromir sonrió. ¿Por dónde fueron? ¿Estaba Frodo allí?, preguntó Aragorn. Pero Boromir no dijo más. Este es Tolkien, el escritor católico por excelencia. Boromir dice: intenté quitarle el anillo a Frodo. Lo siento. He pagado. Volvamos a verlo. Lo primero, revelación. Intenté quitarle el anillo. Ha confesado el pecado. Luego la contrición, el dolor por el pecado. Lo siento. Y la satisfacción, un acto de penitencia, pagar las consecuencias de los pecados. He pagado. Boromir ha pagado dando su vida por sus amigos. Literalmente da su vida. Sacrifica su propia vida para salvar a Frodo y a los hobbits. Ahora, como nos dice Cristo, no hay amor más grande que el de dar la vida por sus amigos. Las últimas palabras de Boromir son: he fracasado. Aragorn responde: has vencido. Pocos han conseguido una victoria así. Boromir ha tenido una muerte buena y santa, noble y valiente. Habiendo confesado sus pecados, habiendo recibido, por así decirlo, la extrema unción y habiendo sido perdonado.
Boromir parece saberlo porque su último acto antes de morir es sonreír. El consuelo y la satisfacción que recibe al saber que sus pecados han sido perdonados hace que muera como un hombre feliz. También es curioso este contexto en el que Aragorn tiene el papel de sacerdote que escucha la confesión y es el canal sacramental para el perdón del pecado por parte de Cristo. Dado que el sacerdote al administrar los sacramentos está in persona Christi, en la persona de Cristo, vemos que Aragorn, en esta escena, puede ser visto como la figura de Cristo. De hecho, este es solo un aspecto del papel de Aragorn como figura de Cristo, y tal vez en el próximo programa veamos más detalladamente a Aragorn como dicha figura. Cuanto menos nos dirigimos a Boromir como figura que nos representa, como representante de la humanidad. Aunque Boromir tiene una buena muerte, una muerte feliz, y aunque se le perdonan sus pecados, el hecho aleccionador es que el único miembro de la hermandad que representa a la humanidad es el que intenta robar el anillo. ¿No nos da Tolkien una visión bastante negativa de la humanidad? Y sin embargo, como equilibrio, Tolkien también nos da al hermano de Boromir como otra figura de la humanidad. Nos da a Faramir. En caso de que solo hayas visto la versión cinematográfica del Señor de los Anillos y no hayas leído el libro, debemos recordar que Faramir, en el libro de Tolkien, es una persona muy diferente a la que aparece en la película. En el libro, Faramir es representado nada menos que como un santo. No engañaría ni a un orco con una falsedad, dice Faramir. No mentiría ni al mismísimo diablo. Y así es como responde al temor de Frodo de que él, como su hermano, intente tomar el anillo por la fuerza. Pero no temas. Yo no me apoderaría de esa cosa ni aunque la encontrara tirada al borde del camino, ni aunque Minas Tirith cayera en ruinas y solo yo pudiera salvarla así, utilizando el arma del Señor Oscuro para el bien de la ciudad y para mi gloria. No, no deseo semejantes triunfos, Frodo, hijo de Drogo. Faramir no cogería el anillo, la cosa más poderosa del mundo, ni aunque lo hubiera tirado al lado del camino. Y dice que no engañaría ni a un orco con una falsedad. Faramir no mentiría ni al mismísimo diablo. Tolkien nos da a Boromir, el pecador que se arrepiente y tiene una buena muerte. Pero también nos da a Faramir, el santo que vive una vida virtuosa, que no está corrompido por el anillo, que no está corrompido por el pecado y que no mentiría ni siquiera al mismo diablo. Sin duda, esta no es una representación tan mala del hombre común, de nosotros, de la humanidad, en El Señor de los Anillos. De hecho, podríamos sentirnos tentados a pensar que está siendo demasiado blando con nosotros. Boromir parece ir al cielo. Faramir parece ir al cielo. ¿Todos vamos a ir al cielo? Para protegernos de esa presunción, Tolkien nos da a Gollum como otra figura del hombre común. Gollum muestra las consecuencias de hacer lo que Faramir no hará. Faramir no recogería el anillo si lo ve tirado al lado del camino. Gollum no solo recoge el anillo, sino que se vuelve adicto a él. Gollum, 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 nos lo robaron. Mi tesoro. Les duele, les cura. Es nuestro y lo queremos para nosotros. Mi tesoro.
Una de las grandes lecciones del Señor de los Anillos es que la cosa poseída posee al poseedor. Repitámoslo. La cosa poseída posee al poseedor. Es decir, para usar las palabras del Evangelio, las palabras de Cristo, donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Nos volvemos adictos a nuestros pecados. Los pecados se convierten en todo para nosotros. Nuestro pecado se convierte en nuestro tesoro. Y cuando el pecado se apodera de nuestras vidas, comenzamos a marchitarnos. Pasamos más y más tiempo en el mundo de Satanás. Cuando nos ponemos el anillo, cuando nos ponemos el pecado, desaparecemos del mundo de Dios y entramos en el mundo de Satanás. Sauron puede vernos. Nos sometemos más y más a su dominio. Al final nos convertimos en completos adictos a nuestro pecado. Nos esclaviza el poder del anillo y nos ata en servidumbre a su amo. Una vez que estamos marchitos y nos hemos convertido en Gollum, entonces incluso comprometemos nuestra propia libertad de elección debido a nuestra sumisión al pecado y nuestra adicción a él. No nos equivoquemos. San Pablo sabe de lo que habla cuando dice que nos esclavizamos al pecado. Uno de los grandes errores del mundo moderno es creer que la liberación de la virtud es una liberación. La liberación de la virtud es en realidad una esclavitud. Esta paradoja crucial está en el corazón de la realidad. Edmund Burke dijo célebremente que la propia libertad debe ser limitada para poder ser poseída. La paradoja es que hay que comportarse virtuosamente incluso para disfrutar de la libertad. Oscar Wilde dijo en uno de sus poemas que la anarquía era el propio Judas de la libertad. El propio Judas de la libertad. El pecado es el beso que nos traiciona. El Señor de los Anillos nos enseña que hay que pagar un precio por las malas decisiones. Cada vez que cometemos un pecado, nos ponemos el anillo, y si nos ponemos el anillo habitualmente, nos corrompemos, nos arrugamos, nos golumizamos. Dejamos de ser de Boromir y Faramir. Nos convertimos en Gollum. Nos convertimos en esclavos de nuestro pecado. Hay muchas figuras del hombre común en El Señor de los Anillos, personajes que nos representan. Frodo, que toma su cruz y sigue a Cristo, es un buen discípulo. Sam, que hace lo mismo, es también un buen discípulo. Boromir, que es tentado a usar medios malos para un fin bueno, que cae y fracasa, es el pecador arrepentido que recibe el perdón. Faramir, que no se corrompe por el pecado, es el icono de la perfección virtuosa a la que todos estamos llamados, la perfección de imitar a Cristo. Y para que no nos volvamos complacientes o presuntuosos, Gollum es un poderoso recordatorio para todos nosotros de la posibilidad de ir al infierno si nos volvemos adictos a nuestro propio egoísmo. En última instancia, El Señor de los Anillos es un fiel reflejo de la buena nueva del cristianismo. Hay vida más allá de la larga derrota de esta vida, y esa vida eterna es un regalo de Dios para aquellos que le sirven a Él y al prójimo con virtud, luchando contra el pecado con la ayuda de su gracia. Esta es la promesa de Cristo reflejada por Tolkien, del que todos estamos llamados a terminar nuestras vidas de la forma en que todas las buenas historias deberían terminar, viviendo felices para siempre. Gracias por acompañarme una vez más en esta búsqueda para descubrir la cosmovisión católica del Señor de los Anillos. Que vivas feliz para siempre. La peculiar cualidad de la alegría en la fantasía exitosa puede así explicarse como un repentino vistazo a la realidad o verdad subyacente. No es sólo un consuelo para el dolor de este mundo, sino una satisfacción
y una respuesta a la pregunta. Es cierto que en el final feliz vemos una breve visión, un lejano destello o eco del Evangelio en el mundo real. Los Evangelios contienen un cuento de hadas, o una historia más amplia que abarca toda la esencia de los cuentos de hadas. Contienen muchas maravillas, peculiarmente artísticas, bellas y conmovedoras. Y entre las maravillas está el mayor y más completo final feliz concebible. Pero esta historia no es de la historia en el mundo primario. El deseo y la aspiración de la subcreación han sido elevados al cumplimiento de la creación. El nacimiento de Cristo es el giro gozoso y el final feliz de la historia del hombre. La resurrección es el final feliz de la historia de la encarnación. Esta historia comienza y termina con la alegría.